Siento, por favor. El Salmo 26 nos dice en la estrofilla: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién le voy a tener miedo? Y en la bondad del Señor, que nos conduce a la luz, hoy nos muestra precisamente el modo de cómo debe el cristiano afrontar alguna de las situaciones cotidianas de su vida, más aún los haceres de su vida. Y es que fíjense bien, en el Evangelio cuando dice, a ver, primero antes de construir, antes de combatir, antes de hacer algo, piensa lo que vas a hacer. Y es que el ser humano está dirigido por 4 ejes, ¿sí? Que es la razón, que es precisamente lo espiritual, lo emocional, lo intuitivo, lo instintivo, perdón, ¿no? Y lo psicológico. Y de tal manera que debes de dirigirte por esos ejes. No puedes solamente dirigirte por lo instintivo, porque la vas a regar. No puedes dirigirte solamente por lo espiritual, porque te vuelves muy superficial y fuera de la realidad. No puedes solamente quedarte en lo psicológico, porque entonces te vuelves frío, ¿no? Es decir, tienes que saber dirigirte por esos ejes. Y por eso dice el Señor, piensa antes de actuar, ¿sí? Piensa antes de hacer. ¿Por qué lo vas a hacer? ¿Para qué lo vas a hacer? ¿Tiene alguna finalidad, algún beneficio para ti? Por ejemplo, cuando tú vas a hablar de alguien, ¿te beneficia a ti? Piénsalo. Si te beneficia, hazlo. Si no te beneficia, no lo hagas. Porque al final, quien se amarga, quien se daña, eres tú. Y así otras cosas, ¿no? O sea, ¿por qué vas a hacer las cosas? ¿Para qué las vas a hacer? Piensa antes de actuar. Y fíjate si eso que vas a hacer no lo estás haciendo solamente a lo visceral. Ahí tenemos los ejemplos de Pablo, de Pedro, de Santiago y de tantos muchos más que se han dejado guiar solamente por el instinto, por lo visceral. Y no es el actuar de Dios. Por eso dice, antes de hacer, piensa. Pide la luz del Espíritu Santo. Y eso es algo que normalmente nunca pedimos, la sabiduría de Dios. Normalmente no pedimos la sabiduría para enfrentar el problema. ¿Cómo lo voy a enfrentar? ¿Para qué lo voy a enfrentar? ¿Y qué beneficio me va a traer el enfrentarlo? O sea, es un pensar. Y claro, tampoco puedes sobrepensar, ¿no? Hay cosas que, pues, por obvia razón, se hacen inmediatamente, ¿no? Pero, fíjate bien, si nosotros tuviéramos la capacidad, que la tenemos, pero la tenemos muy dormida, de pensar antes de actuar, ¿cuántos errores no nos habremos, verdad, ahorrado, ¿no? Imagínate cuando te ibas a casar, si hubieras pensado antes de meter la pata, otro cantar sería, ¿no? Pero aunque tenemos esa capacidad, no lo hacemos, no la ejercemos, porque normalmente nos movemos en lo visceral. Y por eso San Pablo dice, ¿no? Fíjate lo que dice San Pablo a la carta a los filipenses. Háganlo todo sin quejas ni discusiones, para que sean hijos de Dios, irreprochables, sencillos, humildes, con temor de Dios. Es decir, la mayoría de las veces actuamos por el instinto y eso nos lleva a actuar injustamente o a hacerlo de mala gana. Dentro de la misma iglesia, ¿no? ¿Cuántos curas celebran por el deber y no por el querer? Y se ve reflejado en su comunidad. ¿Cuántos curas, verdad, les da igual si celebra un laico o celebra él? Y es precisamente por eso, porque no está pensando en el gran don que Dios le ha dado. Y no nada más los curas, ¿no? ¿Cuántas religiosas, religiosos se mueven solamente porque pues ya, no me queda de otra, ya estoy aquí, ya tengo tantos años, ¿no? Porque entonces dañas a más gente.
Tenemos una gran responsabilidad. ¿Cuántos mismos de los integrantes de las iglesias, grupos y demás no piensan en antes de actuar? Simplemente se mueven por el deber y no por el querer. Y no aman lo que hacen. Y por eso pues se ve reflejado en nuestra iglesia. Está decadente por lo mismo, por la empatía o la apatía a veces de muchos. O cuántos, por ejemplo, ¿verdad? En el grupo, porque eso es normal, hermanos. Es normal que cuando hay mucha gente, cuando convives con mucha gente, pues obviamente no todos son afines a tu pensar, ¿no? Pero si tú te mueves solamente por el instinto, comienzan las fricciones, comienzan los problemas, comienzan los disgustos, ¿no? Y dejas de ver en el otro a Dios y dejas de actuar humilde, sencillo y servicial como Dios quiere. Porque entonces ya comienzan los piques, comienzan los roces. Y aunque es normal a veces tener fricciones, tenemos que tener la capacidad de pensar cómo resolver eso, porque tenemos un fin común, que es Cristo, que es la santidad. Entonces, fíjate bien, cuando ponemos a trabajar los motores que les había dicho al principio, obviamente vamos a construir una sociedad, una comunidad, una familia, ¿no? Bien cimentada. Es decir, en esa sabiduría, en esa voluntad hacia Dios y voluntad de ustedes. Es decir, es que todo sería diferente. Por eso antes de actuar, piensa lo que vas a hacer, piensa lo que vas a decir, piensa cómo lo vas a hacer, ¿sí? Para que después no la riegues. Yo entiendo que a veces hay momentos en los que explotamos, pero aún en ese explotar, debe de quedar la prudencia en ti y tienes que relajarte, serenarte, serena tu corazón antes de actuar. Por ejemplo, ¿no? Cuando vas a buscar un trabajo, serena tu corazón para ver si ese trabajo te va a santificar, te va a ayudar a crecer como persona, a progresar o no te va a ayudar. O bien, ¿no? Cuando vas a realizar una tarea, piensa antes de hacerla, ¿verdad? O vas a regarla. Es decir, serénate. Lo mismo pasa en la familia. Antes de tomar una decisión, debes de estar sereno en el corazón. Porque cuando el corazón está inquieto, obviamente construimos a lo tonto, nos movemos a lo tonto, pensamos a lo tonto y hacemos a lo tonto, ¿no? Entonces, ojalá, hermanos, que le pidan a Dios esa sabiduría y dile, Señor, déjame conducir, ayúdame a conducirme por estos motores, por la razón, por la fe, por el instinto. Déjame, ayúdame, ¿no? Enséñame. Y entonces el Señor te ayudará. Y entonces el Señor caminará contigo y construirá contigo, ¿no? Y entonces fíjate cómo cambiaría tu mentalidad, ¿no? Por ejemplo, a mí cuando llegan y me dicen, ¿no? Oiga, padre, es que fíjese que fulano, sutana, que ¿te sirve de algo hablar de los otros? No, bueno, yo nada más decía, entonces no te sirve. Si no te sirve, ¿para qué lo dices? ¿Para qué pierdes tu saliva? ¿No? Tranquila, tranquila. Y entonces ya cambia, ¿no? Fíjese que estoy pensando en hacer esto. ¿Te sirve de algo el rencor? No, bueno, pero es que yo cómo voy a perdonar. ¿Te sirve de algo? O sea, dímelo. Si te sirve de algo, pues hazlo. Tenle rencor. ¿Qué beneficio te da el rencor? Y ya comienzan a pensar y dicen, no, pues no. Entonces, ¿para qué lo dejas entrar? Quien se va a dañar eres tú. No lo dejes entrar. ¿Va a cambiar algo en la otra persona? No, pues no. Entonces, ¿para qué? Entonces, fíjate, o sea, si tenemos esa sabiduría de lo alto, vemos las cosas de distinta manera, ¿no? ¿Te sirve pelearte con tu esposo, con tu esposa? No, que sí, desgreñatelo, ¿verdad? Que no, pues ¿para qué te enojas? ¿No? Es como le decía siempre el chisme, ¿verdad? Les digo en las homilías, como le decía a mi mamá, ¿no? Tengo un tío enfermo, ¿no? Lo están dializando, ustedes saben que la diálisis,
Obviamente tienen que tener precisamente muchos cuidados, ¿no? Mucha higiene. Pero mi tío tiene su perrito, un chihuahueño, ¿no? O sea, tú dices, pues si tienes que cuidarte, ¿de quién tiene que salir? ¿De los demás o de él? De él, ¿no? Pues ya no puedo tener el perro, pues lo quito y ya, punto, ¿no? Y llega mi mamá, ¿no? Y ay, es que ya se lo hospitalizaron y es que por ese perro, ¿no? Bien brava mi mamá, porque es brava, ¿verdad? Y le digo, ¿y te va a hacer caso? ¿Lo va a sacar? No, que no. Pues ¿para qué te enojas? O sea, si él no quiere cambiar, si él no quiere dejarlo, ¿ustedes qué pueden hacer? Es que tú no tienes sentimientos, siempre me dicen así, ¿verdad? No nada más ella, otros padres me dicen, es que tú eres muy regio. Pues no, es una realidad. O sea, tú puedes invitar a la otra persona a cambiar. ¿No quiere cambiar? Pues allá ellos. Yo no los voy a cambiar, yo no soy Dios. Yo no te voy a transformar, yo no soy Dios. Entonces, fíjense, ¿eh? Entonces cuando piensas de otra manera, obviamente no encajas en el mundo, pero también dices, ¿para qué te enojas? ¿Para qué te mortificas? No es que no te importe, claro que me importa mi tío, me importa su salud, pero él tiene que darse cuenta, porque si no es como alguien que cae en el vicio, ¿no? Es decir, si él no se da cuenta, si ella no se da cuenta que le está dando en la torre el vicio o nos está dando en la torre, pues no vamos a cambiar, vamos a seguir en el vicio. Esa persona tú tienes que acompañarla para que se dé cuenta y sea ella quien tome la decisión. Por eso, la vida espiritual, la dirección espiritual, como los psicólogos, no te van a resolver nada. O sea, si tú vas con un padrecito para que te resuelva, o tú vas con un psicólogo para que te resuelva, te estás engañando, porque ellos te pueden escuchar y guiar, pero no te van a resolver. Quien tiene que hacer, quien tiene que construir los modos de cómo superar tus problemas, eres tú, con la sabiduría de Dios. De decir, ¿no? O sea, Señor, ¿cómo voy a enfrentar este problema? Porque no va a bajar Dios y te va a decir, ya te quité a tu esposo, te quité tu problema, ¿no? Ya enmudecí a la mujer para que estés en paz. No, Él no va a hacer eso, pero te va a dar la sabiduría para poder enfrentar, para poder tomar decisiones, para poder hacer las cosas. Entonces, hermanos, construyamos desde la sabiduría de Dios y que pidamos, no que nos resuelva el problema Dios, no que nos quite de la adversidad, sino que nos ayude a enfrentar con sabiduría los porvenires de la vida. Que así sea.